Le doy la bienvenida. Hoy es 2 de noviembre, domingo 31 de la semana del tiempo ordinario. La Iglesia en Colombia celebra la memoria obligatoria de la conmemoración de todos los fieles difuntos. Hoy la Iglesia, Madre compasiva, se reviste de oración y esperanza. No celebramos la muerte, sino el paso pascual de nuestros hermanos difuntos hacia la vida verdadera. Es el día del recuerdo luminoso, donde el dolor humano se encuentra con la fe que proclama: el Señor es bueno para quien espera en Él. Frase extraída del libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículo 25. Con delicadeza pastoral, recordamos a nuestros seres queridos que ya partieron a la casa del Padre, y con ellos revivimos la certeza de que la misericordia de Dios no se agota, porque se renueva cada mañana. Traigamos a nuestra memoria y en actitud de oración nuestros familiares, amigos, difuntos que recordamos en este día, para que Dios atienda a nuestra oración. Nuestra liturgia de este día será extraída la primera lectura del libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 17 al 26. El Salmo 129. La segunda lectura es de la carta del apóstol San Pablo a la comunidad de Roma, capítulo 6, versículos del 3 al 9. Y el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 6. Le proclamo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, capítulo 14, versículos del 1 hasta el 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no, se lo habría dicho, porque me voy a prepararles un lugar. Cuando vaya y les prepare un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde estoy yo estén también ustedes. Y a donde yo voy, ya saben el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Antes de escuchar nuestra reflexión, le invito a hacer lectura de cada uno de los textos bíblicos para que nuestra explicación sea consonante con lo que nosotros hemos leído. Nuestra primera lectura del libro de las Lamentaciones, en el capítulo 3, versículos del 17 al 26. Parte del texto dice: he perdido la paz, me he olvidado de la dicha, pero hay algo que traigo a la memoria, por eso esperaré. Que no se agota la bondad del Señor, no se acaba su misericordia. Este primer libro del texto que se nos ha proclamado hoy, Lamentaciones, en hebreo lo podemos entender como Hija. Su incipit, que significa como, porque así inicia el libro de las Lamentaciones: cómo está solidaria la ciudad que está llena de gente. Es un conjunto de 5 poemas atribuidos tradicionalmente al profeta Jeremías.
aunque probablemente fueron compuestos por discípulos suyos después de la destrucción de Jerusalén, la primera destrucción en el año 587 a.C. Es el llanto de un pueblo que ha perdido todo: su ciudad, su templo, su seguridad. Pero en medio de la ruina surge la chispa de esperanza teológica. El Señor es mi lote, por eso esperaré en Él. Una extracción del versículo 24. El texto que hoy escuchamos es una joya dentro del lamento. Desde el sufrimiento, el autor descubre que la fidelidad de Dios no se agota y que la esperanza puede brotar aún en las cenizas. El uso del ajenjo y veneno que encontramos en el versículo 19 simboliza el dolor más amargo, pero el recuerdo de la misericordia reorienta el alma hacia la vida. Es pues una pedagogía del duelo, recordar el dolor, pero dejar que la memoria del amor divino sea aún más fuerte. Dice el texto de las Lamentaciones: cuando se presenta ruptura y pérdida en nuestra vida, esto se convierte en oración. He perdido la paz, me he olvidado de la dicha, me dije: ha sucumbido mi esplendor y mi esperanza es el Señor. Es el momento entonces de recordar, ir al pasado y traer a la memoria momentos que despiertan dolor. Siempre que recordamos el pasado, casi siempre sale a la memoria el dolor, lo oscuro, el infortunio. Entonces el autor sagrado dice: recordar mi aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno. No dejo de pensar en ello, estoy desolado. Todo esto trae abatimiento, desolación, desesperanza. Hay algo que traigo a la memoria, por eso esperaré. Que no se agota la bondad del Señor, no se acaba su misericordia. Se renuevan cada día, cada mañana. Qué grande es tu fidelidad. Me digo, mi lote es el Señor, por eso esperaré en Él. La única esperanza es poner la confianza en el Dios de la misericordia. El Señor es bueno para quien espera en Él, para quien lo busca. Es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. La liturgia hoy nos invita a mirar a los difuntos, no desde el vacío, sino desde la fidelidad de Dios que renueva la vida más allá de la muerte. Hagamos memoria, cada lágrima que hemos derramado se transforma en semilla de esperanza. El texto dice: es bueno esperar en silencio la salvación del Señor. Cuando nosotros estamos esperando la salvación de Él en medio de la angustia, del dolor, es cuando llega el momento de reflexionar el Salmo. Miremos el Salmo propuesto para este día. El 129. Y esta frase ha de resonar acompañando al autor sagrado: desde lo hondo a ti grito, Señor. Querido hermano, tú que me escuchas, hoy en este día en que recordamos con amor a nuestros seres queridos que han partido, la liturgia pone en nuestros labios un clamor antiguo y siempre nuevo: desde lo hondo a ti grito, Señor. Este salmo nace de lo profundo del corazón humano, del lugar donde la tristeza y la esperanza se encuentran. Es la oración de quien ha conocido el dolor pero no ha dejado de creer en la bondad del Señor.
Esa esperanza propuesta en la primera lectura nos hace a nosotros responder con este salmo. El salmista se siente hundido como quien desciende a las aguas profundas de dolor y del pecado. Pero desde allí levanta su voz. No se resigna, clama, espera. Dice: si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. En este diálogo con Dios, el Salmo revela el corazón del creyente, la confianza absoluta en la misericordia divina. No importa la hondura del abismo, porque Dios siempre puede descender más hondo de nuestro sufrimiento. En este día de los fieles difuntos, muchos traemos nombres, rostros, recuerdos, quizás también lágrimas. Pero este salmo nos enseña a mirar más allá del dolor. Nuestros difuntos no han desaparecido. Han sido abrazados por la misericordia de aquel en quien pusieron su esperanza. Muchos van caminando, pero la misericordia de Dios los sigue abrazando. Muchos de los que aún no han sido abrazados totalmente esperan tu oración. Esperan que tú te acerques al altar de las gracias en cada templo eucarístico del mundo para celebrar la Eucaristía. Y para que tú ofrezcas esa comunión que recibes como si la estuviera recibiendo esa persona. De manera especial, si cumplieras todos los pasos respectivos en este año de gracia 2025, en este jubileo de la esperanza, podremos sacar a nuestros amigos, a nuestros familiares difuntos del lugar de donde se encuentran, para que lleguen pronto al encuentro del Padre y ser abrazados por Él eternamente. Así como el salmista espera, como el centinela de aurora, nosotros esperamos el amanecer de la resurrección. Cuando rezamos este salmo, no solo pedimos por ellos, también afirmamos nuestra propia fe. Mi alma espera en el Señor más que el centinela la aurora. Porque si el Señor es fiel, entonces la muerte no tiene la última palabra. El Salmo invita a vivir con esperanza activa. No podemos quedarnos en la nostalgia del pasado. Estamos llamados a ser centinelas de la aurora, vigilantes en la fe, trabajadores de la misericordia. El mejor modo de honrar a nuestros difuntos es vivir la paz con Dios, vivir en paz con Él, reconciliarnos, perdonar y mantener encendida la lámpara del amor. Y al mismo tiempo, este salmo nos recuerda que existe una condición de permanecer unidos a Él, la comunión entre los vivos y los muertos. Ellos, los que ya partieron, confían en nuestra oración, y nosotros, al orar por ellos, reafirmamos la certeza de que la misericordia de Dios es redención copiosa, abundante y sin medida. Ojo, no es suficiente decirles: concédeles, Señor, el descanso eterno. No es solo rogarle a Dios el descanso eterno para ellos, es participar de la Eucaristía. Es comer el pan y ofrecerlo como si este difunto lo estuviera recibiendo, porque él necesita de ese pasaborde para la entrada del reino. Y nosotros debemos suplicar su misericordia, nosotros los vivos. Y vuelvo y les recuerdo, este año, Jubileo de la Esperanza 2025, jubileo ordinario, nos entrega una oportunidad para que cada uno de nosotros, los vivos, hagamos algo por nuestros familiares difuntos.
Realizar todos los pasos necesarios son justificación y la manera para que nuestros familiares y amigos difuntos reciban la entrada triunfante al reino eterno, con seguridad, si tenemos fe. Este Salmo 129 pertenece al grupo de los cánticos de las subidas. En hebreo sería Shir HaMa'alot, cantados por los peregrinos que ascendían a Jerusalén para las fiestas. Sin embargo, este salmo no celebra el gozo de llegar al templo, sino el clamor de quien se siente hundido en la culpa, en el sufrimiento o en la muerte. La tradición judía y cristiana lo asocia al arrepentimiento y la esperanza, por lo cual la liturgia lo pone en los funerales y en la conmemoración de los difuntos, cuando el alma de los fieles clama desde lo hondo, no solo el dolor, sino también el misterio de la muerte, hacia la misericordia de Dios. Dice el salmista: desde las profundidades te llamo Señor. Mimá makin keratija Yahvé. Desde las profundidades te llamo Señor. Ese Mimá amakin, desde lo más profundo, es una imagen poética que expresa el abismo existencial del ser humano, hundido en el sufrimiento o el pecado, pero aún capaz de mirar hacia arriba, hacia Dios, con esperanza. Aquí el orante se encuentra en el límite del ser. El grito desde lo hondo representa la oración del alma purgante, de quien atraviesa la purificación del amor divino. San Agustín comenta que el abismo no es solo el infierno del pecado, sino también el abismo de la misericordia humana, que clama al abismo de la misericordia de Dios. En el contexto de los fieles difuntos, este versículo simboliza el clamor de las almas que anhelan la visión beatífica de Dios y de los vivos que interceden por ellas. Miremos los versículos del 3 al 4. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes temor. Aquí emerge la teología del perdón y la justicia divina. El verbo hebreo salah, usado en perdón, tiene una connotación sagrada. Solo Dios puede perdonar realmente, porque solo Él restaura la comunión rota. El temor, que en hebreo es yiraj, no es miedo servil, sino reverencia ante la misericordia divina. En la pedagogía espiritual, este temor santo purifica el corazón y orienta hacia la vida eterna. San Juan Crisóstomo dice: el temor del Señor nace no del castigo, sino del perdón. Cuando más comprendemos su misericordia, más tememos ofenderle. Por eso este versículo expresa una verdad escatológica. El perdón de Dios es la puerta de entrada al descanso eterno. Ahora miremos los versículos del 5 al 6. Mi alma espera en el Señor. Espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aquí se introduce el tema de la esperanza perseverante. El salmista se asemeja al centinela que vigila en la noche, esperando la primera luz del día. Esta imagen es profundamente simbólica. La noche representa la muerte, la prueba, el purgatorio. La aurora representa la resurrección y la venida del Señor. El alma fiel aguarda la aurora.
la aurora de la redención, confiando en la palabra divina Dabar, que es eficaz y creadora. San Gregorio Magno decía: el centinela del alma no duerme, porque sabe que la aurora de Cristo no tarda. En el día de los fieles difuntos, esta esperanza se vuelve oración. Las almas esperan la luz plena del reino y la iglesia centinela intercede por ellas. Miremos los versículos del 7 al 8. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora, porque del Señor viene la misericordia y la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Estos versículos concluyen con una confesión comunitaria de esperanza. El orante pasa del yo al nosotros, del alma individual a Israel, el pueblo de Dios. La redención copiosa, Petit Rabach, indica una liberación abundante, sobreabundante, que no deja fuera a nadie que espere en el Señor. Cristo cumplió esta promesa con su muerte y resurrección. Descendió a lo hondo, ad inferos en latín, para rescatar a las almas justas y abrir las puertas del cielo. Por tanto, este salmo en clave cristológica y escatológica se convierte en un himno pascual de esperanza para todos los difuntos. El Señor los redimirá de todos sus delitos. Unas palabras interesantes en este salmo: lo hondo, el grito, el perdón divino, el centinela, la aurora, redención copiosa. Lo hondo es el sufrimiento humano, el purgatorio o la muerte. Representa el lugar donde la misericordia de Dios se manifiesta. El grito, la oración de intercesión de la iglesia y el clamor del alma por su salvación. Con ese sentimiento de grito y de deseo de salvación. El perdón divino es una anticipación del juicio misericordioso de Dios. El centinela es la figura de la iglesia que vela e intercede, también símbolo del alma vigilante que espera la aurora eterna. Cuando escuches este salmo, el centinela eres tú, que intercedes, que velas, que no dejas a su suerte a cada uno de los difuntos, sino que velas constantemente y esperas en su resurrección. La aurora es la imagen de la resurrección y de la vida eterna, la meta nuestra a donde vamos todos. Y la redención copiosa es la salvación universal ofrecida en Cristo, que es nuestra meta. En esta fecha, el Salmo 129 es la voz del alma que atraviesa el umbral de la muerte con confianza. No es un lamento sin salida, sino una súplica que nace de la fe en la misericordia divina. Cuando lo proclamamos, oramos por los difuntos, para que la bondad del Señor nos purifique y renovamos nuestra esperanza en la resurrección. Mi alma espera en el Señor más que el centinela la aurora. Así este salmo se convierte en el puente espiritual entre los vivos y los muertos, entre la iglesia peregrina y la iglesia purgante, unidos en la comunión de los santos. San Agustín en sus confesiones decía: desde lo hondo, desde lo profundo te llamo, Señor, desde lo profundo de mi corazón, que no puede elevarse por sí mismo, sino por tu misericordia. El De Profundis nos enseña que la esperanza cristiana no nace del olvido de la muerte,
sino de la certeza de que el amor de Dios es más fuerte que la misma muerte. Por eso, unámonos en esta oración. Señor, desde lo hondo te gritamos hoy por nuestros hermanos difuntos. Escucha su clamor y el nuestro. Haz que purificados por su amor participen del gozo eterno en su presencia, y que nosotros, mientras caminamos todavía en esta vida, no perdamos nunca la esperanza de encontrarnos todos en la aurora de tu reino. Amén. Nuestra segunda lectura. Querido hermano, hoy pronunciamos los nombres de nuestros difuntos. Sentimos que algo dentro de nosotros también se detiene. La muerte nos toca, nos interroga, nos desnuda. Pero hoy San Pablo nos habla con una fuerza serena y luminosa. ¿No saben que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? La palabra no busca entristecernos, sino recordarnos el misterio profundo que sostiene toda esperanza cristiana. Quien muere en Cristo vive para siempre. Esta es la reflexión del día de hoy del libro de San Pablo a la comunidad de Roma, en su capítulo 6, versículos del 3 al 9. Esta lectura pertenece a uno de los pasajes más profundos, más densos de la carta a los romanos, escrita por San Pablo por allá hacia el año 57 después de Cristo, posiblemente desde Corinto, para una comunidad mixta de judíos y gentiles recién convertidos. Pablo escribe para explicar que la salvación no depende de la ley, como se creía en el Antiguo Testamento, sino de la gracia que brota del misterio pascual de Cristo. Y aquí, en el capítulo 6, el apóstol usa un lenguaje sacramental y simbólico. El bautismo como participación real en la muerte y resurrección del Señor. Escuchemos. Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte para que Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó de entre los muertos, también nosotros andemos en una vida nueva. Esta es la afirmación pascual y escatológica. El cristiano ya vive la resurrección desde ahora, no solo en el futuro. El verbo griego usado por Pablo es peripateo, andar. Expresa un estilo de vida, un modo de experiencia renovado por la gracia. El bautismo, dice Pablo, es sepultura y parto al mismo tiempo. Cuando el catecúmeno desciende a las aguas, muere al pecado y al emerger resucita con Cristo. Por eso, el agua se convierte en símbolo de frontera entre la muerte y la vida, entre el pecado y la gracia, entre el tiempo y la eternidad. Este pasaje también revela el misterio de comunión entre los vivos y los muertos. No todos estamos sumergidos en Cristo. La muerte ya no nos separa radicalmente. Somos un solo cuerpo en el Señor resucitado. Por eso, cuando oramos por los difuntos, lo hacemos desde dentro del mismo Cristo, no desde la distancia del recuerdo, sino desde la unidad sacramental de la fe. Hoy San Pablo nos invita a mirar la muerte no como ruptura, sino como transformación. Nuestros seres queridos han pasado por la misma Pascua que nosotros experimentamos en el bautismo. La suya ya es completa, la nuestra todavía se está cumpliendo. Por eso llorar no contradice la fe
El mismo Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, pero nuestras lágrimas, unidas a la esperanza, se vuelven semilla de eternidad. La frase "andemos en una vida nueva" también nos recuerda que honrar a los difuntos no se reduce a recordarlos, sino a vivir como ellos nos enseñaron, en fe, en perdón, en reconciliación, en servicio. Cada vez que decidimos amar en medio del dolor, la resurrección se hace visible. El texto de hoy culmina con una promesa. Sabemos que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Aquí se encierra la certeza final de nuestra fe. La muerte no reina porque Cristo la ha vencido desde dentro. El verbo no tiene dominio, que en griego es kurieu, expresa que el señorío, el poder de decidir, ya no pertenece a la muerte, sino al resucitado. De ahí nace nuestra paz al orar por los difuntos. No se han perdido de la nada, están en las manos del Señor de la vida. Aquí se encierra la certeza final de nuestra fe. La muerte no reina, porque Cristo la ha vencido desde dentro. El verbo no tiene dominio. En griego expresa que el señorío, el poder de decidir, ya no pertenece a la muerte, sino al resucitado. De ahí nace nuestra paz al orar por los difuntos. No se han perdido de nada. Están en las manos del Señor de la vida. Con esta segunda lectura, podemos brotar de nuestros labios una oración. Señor Jesús, tú que entraste en la muerte y la transformaste en puerta de resurrección, haznos vivir desde ahora en la vida nueva que prometes. Danos fe para confiar en que nuestros hermanos difuntos descansan en tu amor. Descansan en tu amor y esperanza para caminar cada día hacia la plenitud de tu reino. Amén. La propuesta del Evangelio. La propuesta del Evangelio de este domingo es del evangelista San Juan en su capítulo 14, los primeros 6 versículos. Y una frase aquí resuena: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy a prepararles un lugar. El contexto es de tristeza. Jesús anuncia su partida. Pero frente al miedo humano, a la muerte, Él ofrece una certeza de comunión eterna. Cuando dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, utiliza un término griego, moné, que significa estancia permanente, lugar de descanso. No se trata solo de un lugar físico, sino del abrazo eterno del Padre, el hogar donde el amor no se interrumpe. La promesa "voy a prepararles un lugar" expresa la continuidad del vínculo entre Jesús y los suyos más allá de la muerte. Él no abandona, sino que abre el camino. Por eso añade: yo soy el camino, la verdad y la vida. 3 expresiones que sintetizan su misión redentora. Camino, en hebreo odos, la vía hacia el Padre. Verdad, en hebreo aletheia, la revelación plena del amor divino. Y vida, zoe, la vida eterna, no biológica, sino participación en la comunión de Dios. Querido,
Hoy el Evangelio nos sitúa en una escena íntima y luminosa, la última cena. Jesús sabe que sus discípulos están tristes, confundidos, temerosos ante la inminencia de su partida. Y es precisamente en ese contexto de despedida cuando pronuncia una de las promesas más tiernas y consoladoras del Evangelio. No se turbe su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Estas palabras, pronunciadas en el umbral de la cruz, son un bálsamo para los corazones que hoy recuerdan a sus seres queridos difuntos. Jesús no evade la muerte, la atraviesa para transformarla en camino. El Evangelio que hoy nosotros estamos viviendo, escrito hacia el año 90 o 100, surge en el seno de la comunidad joánica, probablemente en Éfeso o Siria, donde los cristianos enfrentaban el dolor de la ausencia visible de Cristo y por supuesto no cesaban las persecuciones. En este contexto, Juan presenta a Jesús como el Logos divino hecho carne, aquel que trae la vida eterna del mundo. El capítulo 14 se ubica en el discurso de despedida que está entre el capítulo 13 y el 17, donde el Señor revela el sentido profundo de su muerte y promete la comunión eterna con el Padre. El verbo griego usado aquí, taraseto, turbarse, aparece también en San Juan 11, versículo 33, cuando Jesús se conmueve ante la tumba de Lázaro. Es un verbo del alma. Expresa agitación interior, miedo al vacío. Y Jesús responde con un imperativo lleno de ternura. Crean. Una invitación a confiar más que a entender. La expresión la casa de mi Padre evoca el templo celestial, la morada de la comunión definitiva, donde los creyentes son acogidos como hijos. Cuando dice voy a prepararles un lugar, está hablando de misterio pascual, está hablando del misterio pascual. Su muerte no es pérdida, sino preparación del camino para que todos los suyos entren en la plenitud del amor del Padre. Este texto está cargado de símbolos profundamente escatológicos. Nos llevan al final de los tiempos, la casa del Padre. Aquí simboliza el reino eterno, pero también el interior del amor de Dios, donde caben todos sus hijos. Jesús no habla de una sola morada, sino de muchas. Expresión del amor inclusivo y misericordia de Dios. Camino, verdad y vida, que lo encontramos en el versículo 6. Es una triple autodefinición. Camino. Cristo no solo indica la ruta, Él mismo es el trayecto hacia el Padre. Verdad es la revelación fiel del amor divino que disipa la oscuridad de la muerte. Y vida, no una existencia biológica, sino la vida divina que vence toda corrupción. Cada palabra de Jesús, entonces, reconfigura el sentido de morir. Ya no es extravío, sino encuentro. No es final, sino tránsito. El creyente que escucha este evangelio en el Día de los Fieles Difuntos es llamado a dos actitudes. Una, no dejarse turbar. La fe no elimina el dolor, pero lo habita con sentido. La esperanza cristiana no niega las lágrimas, las transforma en ofrenda confiada. Recordar a nuestros difuntos
no es mirar hacia atrás con nostalgia, sino mirar hacia adelante con fe. Ellos ya están donde Cristo los precedió. Y segundo, vivir como caminantes del reino. Jesús no dice, yo les mostraré el camino, sino yo soy el camino. Por eso, cada gesto de amor, cada perdón ofrecido, cada acto de misericordia, ya es recorrer ese camino. Los fieles difuntos, purificados en el amor, siguen caminando en Cristo hacia la morada plena. Así nuestra vida moral se convierte en preparación cotidiana, todos los días, para esa morada eterna. Ser fieles en lo pequeño, amar sin medida, reconciliarnos, trabajar por la justicia y la paz, todo eso es adelantar el cielo en la tierra. ¿Lo estás haciendo? ¿Estás caminando de esa manera? ¿Caminas de la mano de Jesús? ¿Caminas poniendo a Jesús en la meta? Oído, Él es el camino. Debemos conocerlo para caminar por Él. El Evangelio de hoy es una profesión de fe en la comunión final. Debemos permanecer. Esas palabras que encontramos allá en el Evangelio de las moradas proviene de esa acción, permanecer. Queremos permanecer en Él. Por eso nos esperan esas moradas eternas. En Juan, permanecer es uno de los verbos teológicos más importantes. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Por tanto, el cielo no es un lugar geográfico, sino una relación de permanencia en Dios. Los difuntos permanecen en Él y nosotros, al vivir en su amor, ya comenzamos a participar de esa misma comunión. La promesa final de Jesús es: yo soy el camino, la verdad y la vida. Es la clave de toda esperanza cristiana. Solo en Cristo la muerte encuentra sentido. Solo en Él la eternidad se abre. Pensando entonces en nuestros familiares difuntos, rogamos a Jesús. En esta jornada de memoria y esperanza te pedimos que consueles a quienes lloran la partida de sus seres amados. Haznos creer que en la casa del Padre hay un lugar preparado para todos, que nada ni nadie se pierde cuando se ama en ti. Enséñanos a vivir cada día caminando por tu senda, buscando tu verdad y dejándonos llenar de tu vida, que al final de nuestro peregrinar podamos oír tu voz que dice: ven, bendito de mi Padre. Entra a la morada que te he preparado. Amén. En los textos bíblicos que hoy hemos profundizado, en el libro de las Lamentaciones 3 nos muestra la esperanza en medio del dolor. No se agota la bondad del Señor. El Salmo 129 nos enseña la oración que nace del abismo. Desde lo hondo a ti grito, Señor. La segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos en el capítulo 6 nos revela la unión sacramental con Cristo muerto y resucitado. Andemos en una vida nueva. Y por último, el Evangelio de San Juan en el capítulo 14 se nos abre la puerta escatológica. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Juntas estas lecturas dibujan el itinerario completo del alma del creyente: dolor, súplica, fe, resurrección, comunión eterna. San Agustín nos dice
Jesús no dijo, yo te mostraré el camino, sino yo soy el camino. Porque Él mismo se hizo nuestra senda para que siguiéndolo lleguemos a la verdad y a la vida. En este Evangelio Jesús nos consuela a toda la humanidad doliente. No niega el dolor de la separación, pero lo transfigura con esperanza pascual. Por eso, el Día de los Fieles Difuntos no es un día de desesperanza, sino un día de reencuentro interior con la promesa de Cristo. Nuestros familiares y amigos que durmieron en el Señor están en esas muchas moradas que el Señor, que es amor, preparó desde la eternidad. Para todos, un feliz día. Que el Señor nos siga colmando de su alegría como también de su bendición. Felicidades. Señor de la vida, hoy recordamos con ternura a nuestros hermanos difuntos. Tú que conoces sus nombres y sus historias, acógelos en tus moradas eternas. Danos la gracia de vivir cada día en esperanza, para que cuando llegue nuestra hora podamos encontrarte como el camino, la verdad y la vida. Camino del alma peregrina, verdad que ilumina las sombras, vida que no termina en la tumba. Te confiamos hoy a nuestros hermanos difuntos, para que en tu casa, donde hay muchas moradas, encuentren descanso y plenitud. Enséñanos a vivir en paz, para que cuando llegue nuestra hora te encontremos no como juez lejano, sino como amigo que sale a nuestro encuentro. Amén.